Entonces, permítanme, le doy ingreso a unas personas y ya continuamos. Bien. Entonces, eso es lo que debemos tener como importante y claro en cuanto a el aprendizaje, ¿no? Entonces, uno podría determinar ciertos tipos de características del aprendizaje en donde se nos puede decir de que se puede enseñar todo lo que se aprende. O sea, el aprendizaje es algo que nos ayuda a sobrevivir y que lo podemos generar o se puede adquirir siempre y cuando se sigan ciertos lineamientos y que se tengan ciertas capacidades, que era lo que yo les decía de las consultas de entrada, ¿sí? Pero lo que yo aprendí, yo lo puedo como modificar, o sea, uno va aprendiendo diferentes cosas y va mejorando otras, o sea, es decir, que yo puedo modificar lo que yo he aprendido antes. Entonces, eso en últimas tiende a ser importante para nuestra supervivencia, como tú lo estabas planteando, porque las cosas no son estáticas, se van evolucionando y uno termina como adaptándose a ello. Entonces, en ese sentido, yo tendría que generar ese tipo de aprendizaje. Y luego, si miramos nosotros esas características que queremos entender, pues que el aprendizaje tiene un carácter adaptativo y que no todas las personas o no todos los seres aprenden de la misma manera. Depende mucho de su capacidad, depende mucho de esa capacidad de aprendizaje, inclusive también depende de nuestra genética y de nuestro entorno, ¿sí? Una persona que está en unas condiciones supremamente deplorables, condiciones negativas, de pronto va a tener mayor dificultad para el aprendizaje. Una persona que la mantienen amarrada, que la mantienen encerrada, que la mantienen en lugares oscuros, entonces, pues, lógicamente no va a tener la posibilidad de generar aprendizaje, ¿sí? Porque su entorno, pues, digamos, lo que está limitado, ¿sí? El aprendizaje, pues ya lo hemos mencionado, el aprendizaje por asociación es el aprendizaje que más se conoce, ¿sí? Ese aprendizaje asociativo es el que ciertos acontecimientos tienen lugar juntos. Y es lo que nos estaban diciendo con el condicionamiento clásico, con el condicionamiento operante, ¿sí? En donde se trabaja aprendizaje asociativo cuando existen dos acontecimientos, que sería el condicionamiento clásico, o el aprendizaje asociativo entre una respuesta y sus consecuencias, ¿sí? Y lo que yo les decía ahorita del aprendizaje observacional, cómo es de importante que hayan esos modelos de comportamiento para poder generar aprendizaje, para poder aprender lo que es correcto. Yo les comentaba eso de que cuando las crías de los leones, de las leonas, tienen esa posibilidad de cazar con ellas, de ir a cazar con ellas, les están enseñando. Pero cuando ya no están, porque de alguna u otra manera pues, la hieren, entonces ya no puede valerse por sí mismo y termina falleciendo, y los cachorros quedan pues, prácticamente con posibilidad de extinguirse porque no hay quienes enseña a cazar, ¿sí? Y eso pues genera pues la muerte muy seguramente de estos cachorros, ¿sí? Entonces tengamos claro, por favor, de que en el condicionamiento clásico pues se habla de un estímulo no condicionado, un estímulo que provoca de forma no condicionada una respuesta, un estímulo no condicionado, ¿sí? O llamémoslo estímulo incondicionado, ¿sí? Que genera una respuesta tampoco condicionada, es decir, es una respuesta incondicionada, ¿sí? Lo mostraban en el ejemplo de la salivación cuando se les muestra la comida, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando del estímulo incondicionado que genera la respuesta incondicionada.
Recuerden que para que en este caso el animal responda, pues tiene que estar deprivado de alimentos para que pueda responder. Si no, si está saciado de alimentos, el animal no va a responder. Va a hacer otro tipo de conductas y jamás nos va a responder. Entonces ahí vemos el estímulo incondicionado, la carne, que genera una respuesta incondicionada, la salivación. ¿Sí? En el caso del niño, del bebé, el estímulo incondicionado, el niño tiene, pues, fíjense que es la mamá, pero él genera la conducta del llanto y esa conducta del llanto se convierte en un estímulo discriminativo porque la mamá al escuchar el llanto del niño, pues que es un estímulo, genera también una respuesta por parte de ella. ¿Sí? Entonces el niño se da cuenta de que cada vez que llora, la presencia de la mamá está ahí. Entonces el niño ve a la mamá, que sería entonces el estímulo condicionado, ya después de varias asociaciones, y le genera la presencia del tetero o del pecho en la mamá, que sería pues como la alimentación. Entonces ahí vemos nosotros esos condicionamientos clásicos generan un aprendizaje por ese tipo de asociación. ¿Sí? Pero entonces Pablo y toda su gente lo que quiso hacer es agregar un estímulo neutro. ¿Sí? El estímulo neutro se presenta y no genera absolutamente nada, eso ya lo tenemos claro. Pero cuando lo asociamos, ese estímulo neutro se va a convertir entonces, luego de varias asociaciones, en un estímulo condicionado, porque solamente con la presencia de la campana o del sonido va a aparecer entonces la respuesta condicionada, que es la salivación, sin que haya el alimento, ¿no? Entonces esa respuesta condicionada ha sido aprendida, esa respuesta aprendida a un estímulo condicionado previamente, como les decía ahorita, previamente era neutro. Entonces, eso sería, digamos, como el ejemplo del condicionamiento clásico. Estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada. Aparece un estímulo neutro, que es un sonido, o es la campana, o es una luz. Entonces, pareamos, es decir, el estímulo neutro con el estímulo incondicionado varias veces y generamos una respuesta condicionada de la salivación. ¿Sí? Entonces ya después lo que hacemos nosotros es mostrar únicamente el estímulo condicionado sin la comida y generamos una respuesta condicionada que es la salivación. Ese es el resumen de lo que tiene que ver con el estímulo, el condicionamiento clásico. ¿Cuáles son los conceptos vinculados cuando hablamos nosotros del condicionamiento clásico? Pues es lo que tú mencionabas de la adquisición, es como esa etapa inicial de aprendizaje durante la cual se establece una respuesta que cobra fuerza gradualmente. ¿Por qué? Porque se ha venido aprendiendo, se ha venido adquiriendo, ¿no? Con el paso de los ensayos, con el paso de las experiencias, con el paso de las asociaciones, van a coger mucha más fuerza. Entonces ya fácilmente lo que hace la persona o lo que hace la rata o lo que hace el perro es responder de una manera mucho más rápida, ¿sí? Porque ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Porque antes lo hacía, respondía, daba una serie de respuestas y ninguna de esas le daba alimento, ¿sí? Pero ya sabe qué es lo que tiene que hacer y entonces responde y obtiene pues prácticamente su premio, en este caso pues la alimentación. Este concepto de la adquisición permite dar respuesta pues, a una serie de preguntas formuladas en lo que tiene que ver con la investigación en el condicionamiento clásico. Por ejemplo, importaba el tiempo de presentación entre los dos estímulos que se querían asociar. Y aquí hay algo muy importante. El tiempo sí es muy importante en este tipo de aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque si yo genero un refuerzo
si yo genero una asociación y le doy un premio porque la paloma picotea o la rata presiona palanca o el perro presiona palanca, inmediatamente tiene su refuerzo, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo cómo el tiempo sí genera una importancia allí. Ahora, en el condicionamiento clásico, si yo le presento el estímulo con el estímulo incondicionado, perdón, el estímulo neutro se lo presento, ¿sí? Y luego, como a las 2 horas, le presento el alimento, pues tampoco va a haber aprendizaje. Tiene que haber realmente un periodo de tiempo muy corto para que se dé esa adquisición de aprendizaje. El tiempo sí importa cuando nosotros hablamos del condicionamiento. Es importante que en la fase inicial del condicionamiento no transcurra un tiempo excesivo entre la presentación del estímulo neutro y la respuesta condicionada. Prácticamente eso tiene que ser inmediato, tiene que ser prácticamente inmediato, ¿sí? Profe, Señorita, dígame, si lo llevamos a la vida diaria, dígame, ¿cómo sería? eh, por ejemplo, en el caso de las organizaciones, Ujú, se podría indicar que todos nosotros que somos empleados ujú. tendríamos una influencia condicional. Pero Teniendo, pero estás hablando de un condicionamiento operante a nivel organizacional o de un condicionamiento clásico también a nivel organizacional. ¿De pues cuál- yo, de de cuál- acuerdo a lo que yo he entendido, es que uno, pues, efectivamente está involucrado y tiene un aprendizaje de acuerdo a la labor con la cual uno ha sido contratado. Pero digamos que, según yo entiendo, digamos que ahí se vería como todas las ramas del condicionamiento, porque está estímulo y respuesta, y también está la asociación de acuerdo a los estímulos de la organización frente al funcionario y generar esos motivadores. Usted me Ya, corrige. sí, mira, la cuestión, Shirley, es, ya le doy la palabra a Mariana, María Isabel y Aliana, permítanme. Realmente, cuando nosotros lo que hacemos es, cuando hablamos de la parte organizacional, ¿sí? En una empresa se genera muchísimo los procesos de condicionamiento clásico, ¿sí? Por ejemplo, yo como director de talento humano, yo me estoy dando cuenta de que mis empleados están yendo a trabajar todos, perdón, yendo a descanso, a tomar tinto, a tomar aromática, siempre a la misma hora, ¿sí? Y eso allá se forma un poconón de gente y demoran mucho tiempo allá y entonces eso no me gusta, ¿sí? Porque pues se está dejando de trabajar y están teniendo es más que todo vida social y esta cuestión, entonces eso no me gusta. Entonces yo les digo que en la medida vamos a hacer que pase la señorita de los tintos, ¿sí? Entonces, para, por decir algo, voy a dividir los que están en este salón grande, que hay varios cubículos allí, entonces, los de este grupo hacia la izquierda, cada vez que vean que se prende una luz azul, ¿sí? Quiere decir de que va a pasar por su sector la señorita de los puntos para que se preparen para eso, ¿sí? El color azul, o sea, los de este lado hacia la derecha, si ven el color azul, no, o sea, tienen que seguir trabajando, ¿sí? Cuando se termina el tiempo de descanso para ellos, los del color azul, entonces se apaga esa luz azul.
Entonces quiere decir de que ya terminaron de su tiempo de descanso. ¿Ven? En ese tiempo de descanso pues pueden levantarse, pueden caminar un poco, pueden charlar, pero solamente ese tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando se apaga la luz azul, a los 3 minutos se prende la luz amarilla o una luz roja, no sé, en donde también indica a la gente del grupo de este lado hacia la derecha. Entonces, esta gente ya puede disponer de ese tiempo para descansar. Entonces, fíjense de que allí estamos generando un proceso de aprendizaje por asociación en donde lo que hacemos es de que no haya todo ese tumulto de gente y no haya tanto tiempo descansando. ¿Sí? Yo no quiero generar conflicto en el ambiente de trabajo. Lo que yo quiero es que seamos organizados y que seamos justos con el descanso y con la vida productiva laboralmente. Entonces, ahí eso se generó allí un proceso de condicionamiento clásico. ¿Sí? Otro, por ejemplo, ¿sí? Nosotros no sabemos cuándo llega el jefe a supervisarnos, ¿no? Entonces, casualmente, cada vez que veíamos nosotros a la señora del aseo, que estaba siempre limpiando las ventanas, ¿sí? Y que al momentico de que ella empezaba a limpiar las ventanas, aparecía en la puerta el jefe, ¿ven? Entonces, las primeras veces que se presentaba ella limpiando la ventana, no asociábamos con que el jefe iba a aparecer. Pero ya después, cuando empezamos a ver a la señora limpiando las ventanas, eso sería entonces realmente un estímulo discriminativo que me permite a mí saber de que ya va a llegar el jefe. Entonces, el hecho de que esté limpiando las ventanas hace que entonces yo tenga que dedicarme a trabajar porque va a venir el jefe. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí se está presentando también un proceso de aprendizaje por asociación. ¿Ven? Entonces, eso sería a lo que tú estabas preguntando, de qué manera nosotros lo colocamos en el contexto laboral. Sería esa parte. No sé si te quedó claro. Sí, señor, mil gracias. Marian, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué quieres comentar? Sí, profe. Mi hermana hace muchos años se fue para el Meta, pero así como lo más pesado en términos de orden público. Resulta que ella se fue con mi sobrina que tenía 3 años y el más pequeñito tenía 1 año. Cada que había enfrentamientos, los niños se metían debajo de la cama. Entonces ellos escuchaban los helicópteros. Pues al principio no, obviamente, pero ya después, como se escuchaba el bombardeo y todo esto, ya lo que hacían era meterse debajo de la cama, pues porque los adultos lo hacían. Okay. Y ya cuando ellos llegaron aquí a la ciudad, pues por la violencia, ya llegaron aquí a la ciudad y entonces ellos apenas escuchaban un helicóptero, pues era muy triste porque ellos lo que hacían era meterse debajo de la cama. Entonces yo lo que quiero, digamos, es decir que se da como ese principio de generalización en cuanto pues a la relación de esa intensidad de las respuestas al escuchar el estímulo allá y repetir la conducta acá. Pero transcurridos ya los años, pues también se ve ese principio de extinción, ¿no? Porque ya después de muchos años, pues ellos ya desaprendieron esa conducta y ya, pues ya sabían que aquí no había guerra, digamos, entonces no te tenían que meter debajo de la cama. Entonces me parece a mí que ahí se da como muy, se puede evidenciar mucho como muy marcado esos principios del condicionamiento clásico. Claro, Marian, y es muy válido ese aporte que tú das porque ahí se ve clarísimo cómo se condicionan con solamente la presencia del helicóptero allá en el Meta donde vivían ellos, ¿cierto? Y luego, cuando ya están acá, recuerden que para que se dé el proceso de extinción, digamos, el estímulo, que en este caso sería el helicóptero, ¿sí? Tenía que seguir, debía ser, o sea, la presencia del helicóptero tenía que ser contingente a los bombardeos. Y entonces ellos llegaron acá a Bogotá, veían el helicóptero, pero no pasaba nada. Y pasó una vez, y de hecho, pues aquí en Bogotá no es que pasen helicópteros a cada rato, ¿no? Entonces pasaban los helicópteros
y tenían la conducta, salían corriendo temerosos para meterse debajo de la cama, ¿sí? Pero ya con el paso de los días, veían los helicópteros y que no pasaba nada, no se escuchaban bombardeos ni nada, y pues esa conducta de meterse, de ocultarse debajo de la cama se extinguió, ¿sí? Realmente ya no se presenta. ¿Por qué? Porque se rompió esa asociación de helicópteros, bombardeos, ¿no? Ya no se presenta, entonces ya seguramente eso ya pasó. No es que lo hayan olvidado, simplemente que ya no le dan importancia a eso. Gracias, Mariana. Fue muy interesante tu ejemplo. María Isabel, cuéntame. Profe, yo te quería preguntar sobre la deshabituación. O sea, va como muy ligado con lo que estaba hablando Marian, pero pues yo tenía entendido que para que, digamos, existiera esa deshabituación o esa recuperación de la respuesta anterior al estímulo, o sea, lo que yo había entendido es que se presentaba un segundo estímulo, pero que este estímulo iba a ser más intenso. Así, ya digamos lo que es como un contracondicionamiento, así como un condicionamiento de doble orden, porque ahí ya se presenta no solamente un estímulo, sino otro. Entonces, pues tú lo llamas deshabituación, yo lo llamaría como un condicionamiento hacia atrás, ¿no? Porque pues, realmente se genera allí un nuevo aprendizaje, porque ya hay una influencia, un estímulo más fuerte que está opacando al que anteriormente se presentaba. Entonces es la persona que tiene que reaccionar cuando él tenía problemas con personas, con extorsionistas. Entonces cada vez que veía venir los extorsionistas, entonces generaba la conducta de darle la plata a ellos, cuando quiera algo. Pero ya se los cogieron y toda esta cuestión, pero resulta que ahorita hay un estímulo mucho más fuerte, mucho más evidente, de más peso, como por ejemplo, ¿qué digo yo? Pues a ver, coloquemos el ejemplo de la guerrilla, que es algo que es mucho más fuerte. Entonces termina uno no respondiendo ante este grupo de personas, sino lo que se hace es generar una nueva respuesta ante un grupo de personas diferentes. Ya no lo hago con ellos, sino lo estoy haciendo con otras personas. Profe, pero ahí no entraría, entonces uno cómo haría con la terapia de deshabituación a las drogas. Pues tendría uno que mirar, pues, primero que todo, una terapia para el manejo de los fármacos, del consumo de sustancias psicoactivas, pues la terapia tiene que ir acompañada con medicamentos, tiene que ir acompañada con familia, tiene que ir acompañada con otros factores, ¿sí? O sea, y lógicamente con un proceso psicológico, pero hay que primero desintoxicar a la persona para que genere entonces ya no tenga ese tipo de dependencia y pueda responder, porque biológicamente no está respondiendo adecuadamente porque el organismo necesita algo. El organismo necesita, digámoslo así, que su dosis. Y cuando ya necesitamos que la persona responda de una manera diferente es porque ya lo tenemos totalmente limpio de sustancias psicoactivas. Y entonces ahí ya se generan otro tipo de condicionamientos operantes, por ejemplo, para que la persona responda de una manera adecuada a ciertos estímulos, o que genere cierto tipo de respuestas y que esas respuestas tengan cierto tipo de reconocimiento a nivel social, a nivel familiar, y eso pues, termina favoreciéndole en no seguir consumiendo ningún tipo de alucinógenos. No sé si me hago entender. Sí, señor, gracias.
Profe, esto que tú estabas explicando antes de la pregunta de Eliana, es como, o sea, ¿se puede hablar de condicionamiento de orden superior? ¿Es lo mismo o...? Sí, sí, exactamente es lo mismo. Gracias. Ok. Se dice que es el condicionamiento de orden superior o de segundo orden. ¿Y quién otra pregunta tenían por allí, por favor? ¿Había otra persona que quería preguntar algo? ¿Nadie? Sí, profe, yo no sé si me vaya a adelantar un poco. Lo que veíamos en el video acerca de, bueno, el conductismo clásico y el operante, pues yo lo relacionaba más a que, bueno, el clásico, pues, Condicionamiento clásico y operante, ¿no? exacto. Pues el primero, pues obviamente fue la primera teoría, el primer proceso de acercamiento, de inclusión de este tipo de teorías. Sí, Pero yo lo veo más es como a la modificación o la alteración de una respuesta fisiológica, mientras que el operante ya lo veo es como a la modificación es de un comportamiento, de una conducta como tal, porque pues aparte de todo ya hay reforzadores, ya sean positivos y negativos. Y quería preguntarle, profe, cuando hablábamos de Thorndike, de la ley de... la ley del ¿cómo olvidó la efecto. palabra? La ley del efecto. ¿Esa ley del efecto de Thorndike estaría incluida dentro del condicionamiento operante o sería una teoría adicional aparte de estas dos? De hecho, yo creo que Skinner tomó la iniciativa de Thorndike, ¿no? Thorndike prácticamente fue que empezó con ese concepto, con esa explicación teórica de la conducta consecuencia, ¿no? Y lo que hizo Skinner fue, digámoslo, trabajarla de una manera mucho más profunda, con los programas de reforzamiento, con los programas de intervalo, con los programas de razón, con razón fija 1. O sea, él ya se puso a trabajar en diferentes órdenes, con diferentes modelos de aprendizaje para manejar el comportamiento de la gente, ¿sí? Pero la base como tal fue de Thorndike. Thorndike fue quien empezó a hablar de la conducta consecuencia, una conducta que es seguida por algo agradable, pues por lo general esa conducta en el futuro tiende a incrementarse. Esa conducta es seguida por algo desagradable o su consecuencia es desagradable, esa conducta en el futuro tenderá a disminuirse. Entonces, digámoslo, Julián, que lo que nos plantea Thorndike es como los primeros pasos para hablar del condicionamiento operante. Y lo que hizo Skinner fue retomar eso. De hecho, me parecería así que es como una especie de enseñanza que le dio Thorndike a Skinner para que se trabajara el condicionamiento operante. Profe, y tenía otra pregunta, qué pena. Es que con el comentario que hacía Eliana acerca de, por lo menos las personas que son adictas a alguna sustancia, no sé, ya sea cigarrillo, tabaco, alucinógenos, se utiliza mucho el condicionamiento, pero de igual manera también he oído hablar de que es como también cambiarle un hábito por otro. Entonces, por lo menos en el caso de los que fuman, de los fumadores, cambia el cigarrillo por comer dulce, o cambia el cigarrillo por tener sus manos ocupadas, o cambia el cigarrillo por otro. Entonces, inclusive mucha gente dice, es cambiar un vicio por otro. Sí, así Entonces, es. no Y es sé ahí cierto. como Y es cierto. condicionamiento. A mí me parece que es más operante. Y ya les digo por qué, porque si yo lo que hago es sustituir un síntoma por otro, el hecho de que yo deje de fumar, entonces yo me voy a comer una chocolatina, pues entonces dejo de ser adicto a la nicotina y me estoy volviendo adicto a la sacarosa, ¿no? Y me estoy generando un problema de diabetes bárbaro, ¿no? Entonces realmente ese tipo de modificaciones no son viables, para mí no son viables. O sea, yo no podría hacer eso porque le estoy sustituyendo síntomas. No le estoy atacando la conducta problema, sino le estoy generando una situación bastante compleja a la persona que llega a consultarme.
Exacto. Yo por lo general lo que yo hago es decirle, vea, ¿usted quiere realmente dejar de fumar? Miremos entonces cuánto gasta usted en cigarrillos. ¿Sí? Hagamos la cuenta de usted mensualmente cuánto gasta en cigarrillos. O sea, yo me estoy entrando por la parte económica, por la parte de todo lo que está gastando. ¿Sí? Entonces, bueno, usted ya tiene claro cuánto está gastando. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un programa en donde usted va a premiarse por cada hora que usted deje de fumar. ¿Sí? Entonces yo voy a diseñar con el paciente un programa de refuerzos, ¿sí? Un programa de premios. Por eso esto es muy operante, esto es muy restringiente. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es generar con el paciente esa manera para disminuir la conducta de fumar. ¿Sí? Entonces, dejó de fumar, entonces usted tiene derecho a elegir de esta lista de premios lo que usted quiera. ¿Sí? Ahora, yo también puedo trabajar la economía de fichas. Si usted dejó de fumar, entonces usted se puede, vamos a cambiar ciertos puntos. ¿Sí? Por tantos puntos que usted alcance, entonces aquí hay una lista. Aquí, de pronto, de ir a cine le vale 2.000 puntos. ¿Cuántos tiene? 1990. No le alcanza. Tiene que tener el puntaje requerido. Entonces ya después cuando los ha adquirido todos, entonces, bueno, usted se puede regalar o su pareja lo puede llevar a cine, ¿sí? O su papá o su hermano, no sé, pero que haya ese tipo de conducta consecuencia. Y lo más significativo, de que si yo, es decir, pero esto es una cuestión de autocontrol bárbaro, que es lo que se llama coloquialmente la fuerza de voluntad, pero es el autocontrol, ¿no? En donde yo lo que voy a hacer con el paciente es decirle, si usted respeta su recuperación y su tratamiento, entonces cada vez que usted quiera fumarse un cigarrillo, ¿sí? Usted va a colocar en una alcancía 20.000 pesos. Es decir, como o sea, digamos, como que ese fumar le costó 20.000 pesos. Y esa plata no es para él después, esa plata es para alguien de la calle, por decir algo. Entonces, eso es metérsele con el dinero y realmente no lo van a hacer. Porque, Claro, cierto. porque pues está regalando el dinero. Y entre más alto sea el valor del dinero, pues mucho menos lo va a hacer. Por eso digo yo, usted realmente quiere tener ese cambio y lógicamente tiene que ir acompañado por ejemplo, con la nutricionista para que tenga ese manejo del consumo de la nicotina, que lo cambie pues, por fruta, no sé, o por actividades recreativas, pero que tenga realmente un acompañamiento para que realmente lo pueda hacer. Y en la medida que lo vaya haciendo, pues lógicamente va a obtener cierto tipo de refuerzo social. La esposa va a reaccionar de una manera diferente. Si es casado, tiene novia, tiene novio, no sé. ¿Sí? Entonces va a reaccionar de una manera diferente. Porque es que el impacto social, inclusive cuando en alguna ocasión en el consultorio llegó un paciente que es súper adicto a la nicotina, y eso el hombre dejaba el consultorio oliendo a nicotina, pero bárbaramente, o sea, eso es tenaz. Entonces, realmente a veces la presión social, porque como estas personas tienen una dentadura totalmente podrida, amarilla, tienen mal aliento, entonces la gente lo que hace es rechazarlo. Entonces, la gente así claramente le dice, no, o sea, usted tiene mal aliento, qué dentadura tan horrible, qué desagradable usted es, cosas como eso. Entonces, eso impacta. Entonces, claro, ¿sabes? ¿Qué tan importante para mí es mi vida social? Que era lo que hablábamos nosotros ayer en el análisis funcional de la conducta, cómo lo estamos manejando nosotros. ¿Ven? Pero en la medida que yo evalúo todo eso, digo, este es el proceso terapéutico. ¿Lo vamos a trabajar? ¿Sí o no? Entonces, si el paciente lo dice que sí, bueno, pues entonces tiene que cumplir. No sé si le resolví su duda, Julián.
Sí, claro, profe, muchas gracias. María Isabel, cuéntame. Profe, te quería preguntar, por ejemplo, en el caso de estas personas fumadoras, el intervalo de tiempo, ¿cómo decirlo? O sea, ¿al inicio va a ser intervalos de tiempo más largos o deben ser más cortos? ¿Cómo No, se sería? puede ser de menos a más. Es mejor de menos a más. ¿Sí? Porque si tú empiezas de lo mayor a lo menor, pues entonces terminas, digámoslo así, reforzándole la conducta de fumar, porque lo va a hacer o sea, ya no tiene que demorarse un día, sino lo puede hacer, o 2 días, o 3 días, sino cada vez que aumenta, va disminuyendo, entonces cada vez vaya a fumar, o sea, termina fumando nuevamente. O sea, no sería viable ese tipo de proceso. Me parece que es más viable que lo haga de lo menor a lo mayor, ¿sí? Que deje de fumar 1 hora, ¿sí? Y ese tipo de refuerzo se va a hacer, se va a recompensar, ¿sí? Entre más tiempo deje de fumar, mayor va a ser el premio que va a obtener. Entre menos tiempo deje de fumar, entonces, pues, aunque se le da un premio, va a ser, no, pues, algo insignificante, ¿sí? A usted le dicen, si usted deja de fumar 1 mes, le regalo un viaje a San Andrés. Digamos que eso es supremamente llamativo, ¿no? Y recuerden de que eso es algo que depende mucho de cada persona. O sea, todo organismo es diferente, todo organismo, toda persona tiene sus ideales totalmente diferentes. Unas personas tienen más autocontrol que otras personas son mucho más colaboradoras que otras, ¿sí? A mí muchas veces, de hecho, a mí no me gusta, pues bueno, no es que no lo trabaje, lo que pasa es que trabajar con personas con cierto tipo de adicciones, trabajarlo así en consulta externa, solamente el psicólogo, muchas veces no da resultado. Muchas veces no da resultado, pues porque hay un componente biológico de dependencia a la nicotina, a la droga, que hace que la persona desista, ¿no? Por eso yo tengo que trabajarlo de una manera interdisciplinaria, con todo el área de la salud, con psiquiatría, con medicina, con nutrición, con trabajo social, con psicología, ¿ven? Para que realmente se le pueda ayudar, ¿ven? Pero si yo lo trabajo solo así de consulta externa, con las adicciones, es algo que de pronto puede ser desmotivante para el paciente, porque el paciente quiere los resultados ya, inmediatos, y resulta de que eso no es así tan fácil. Eso es un proceso en donde realmente tienen que tener un autocontrol impresionantemente grande y que realmente quieran recuperar lo que han perdido. Entonces yo les estoy vendiendo la idea del costo-beneficio, la relación costo-beneficio. Mire todo lo que le ha costado el hecho de que usted consuma droga, ¿sí? Pero como ahí el problema es la dependencia, por eso yo no puedo trabajar solo allí. ¿Ven? La dependencia que adquiere el organismo a la sustancia psicoactiva, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo, el costo es este, pero el beneficio es este cuando usted deja de consumir droga. Se nos va a acabar el segundo tiempo, ya nos volvemos a ver y continuamos. Ya nos volvemos a ver entonces. Chao, muchachos.